quitar. Tú sabes exactamente lo que necesitamos, Señor. Y usa a Javicho el día de hoy. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Buenos días con todos. Vamos a iniciar un nuevo libro. Este libro se llama La Segunda Carta a los Corintios, o prácticamente Segunda de Corintios, ¿no? La primera carta ya la hemos visto cuando estábamos en el antiguo local, que era ahí en... Acá nomás a una cuadrita. No sé si se acuerdan. ¿Quién se acuerda de ver que estudiamos el libro de Primera de Corintios? Don Fortunato. ¿Quién más se acuerda? Katy. Señor Jaime también. ¿Quién enseñó Primera de Corintios? Víctor, ¿no? Él nos enseñó y demoró también prácticamente más de un año. Más de un año, ¿no? Entonces, como Víctor ha dicho que también yo me voy a demorar más o menos un año, voy a envejecer acá, creo. Me asusta escuchar un año, de verdad, pero de verdad espero que sea un buen tiempo tanto para mí como para todos ustedes también el poder estudiar este libro de Segunda de Corintios. A ver, ahí está. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es más que todo la introducción de Segunda de Corintios. Ya, espera. Ya. Vamos a orar antes de dar la introducción a esta segunda carta. Vamos a orar, ¿eh? Señor, gracias por esta nueva mañana, este bonito día, un día domingo donde podemos reunirnos como iglesia todos juntos y poder estudiar tu palabra, Señor. Te pido que tú nos puedas enseñar, que tú dirijas este tiempo y que sea un tiempo de bendición para todos nosotros, Señor. Gracias, Señor. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Amén, amén. A ver. Entonces, Segunda de Corintios. Bueno, Corinto, este lugar se encuentra en Grecia. Vamos a ver que este lugar se encuentra en Grecia. Ahí tienen el mapita. Si ustedes desean en su casa también pueden verlo más claro, ¿no? En su celular, en su computadora. Entonces, pertenece a Grecia. Y acá hay una foto actual también de lo que es Corinto. Y bueno, esta ciudad de Corinto, voy a hablar un poquito de lo que significa o de lo que ha sido la iglesia en la primera carta. En la primera carta de Primera de Corintios, para refrescar la memoria, pudimos observar o podemos ver en la Biblia que esta iglesia eran muy carnales, nos dice la Biblia, ¿no? Había mucha división, muchas dudas en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Doctrinas básicas en cuanto a la resurrección, en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Eran sensacionalistas los corintios, los creyentes corintios. Y había pecado también, ¿no? Entonces, los corintios eran prácticamente, vivían en un lugar muy pecaminoso, y la iglesia también estaba como que luchando con estos pecados que normalmente ellos vivían, que ellos cometían. Y para la iglesia de Corintios era muy difícil. Un ratito, quiero leerlos, me he olvidado. Mi otra laptop. Entonces, esta carta de Segunda de Corintios es una de las cartas que Pablo ha escrito, una de las cartas más personales. Y bueno, ya que hemos visto un poquito de cómo es la iglesia de Corinto, en lo que hemos visto en la primera carta, que es una iglesia de mucho pecado, de mucha división, de dudas, cuestiones en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Y esas dudas eran en cuanto a la resurrección de Jesucristo, en cuanto a los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y muchos temas más, ¿no?, que hemos visto en 1 Corintios. Pero ahora quiero mencionarles de cómo es esta ciudad de Corinto,
o cómo era, mejor dicho, cómo eran en el tiempo de Pablo, en los años 50 después de Cristo, ¿no? ¿Cómo era esa ciudad? Entonces, esta ciudad eran conocidos como borrachos e inmorales. Dice que esta ciudad era materialmente próspera, pero moralmente corrupta. Es lo que era esta ciudad. Materialmente próspera, había mucho comercio, era un lugar de verdad céntrico, estaba en el medio de Grecia y era un lugar de mucho comercio, ¿no? Había mucha navegación también, como estaba cerca al mar, había mucho comercio y era próspera abundantemente, una ciudad rica, Corinto. Pero como les digo, materialmente próspera, pero moralmente corrupta, totalmente corrupto. Y vamos a ver por qué corrupto, por qué inmorales. Entonces, en esta ciudad de Grecia, Corinto, tenían un anfiteatro que albergaba más o menos a 18,000 personas, que pienso yo que es como lo que entra en la Plaza de Toros, ¿no? Que está en Hacho. Un promedio entrarán 18,000, más o menos. Creo que sí, ¿no? Me parece que... Entonces, así era este anfiteatro que había en Grecia, en Corinto específicamente, que para aquel entonces, que entren en un cierto lugar 18,000 personas, era enorme, era grande, gigantesco, ¿no? También en este lugar había un templo para la diosa Afrodita. Había un templo para la diosa Afrodita. ¿Quién era Afrodita? Afrodita era una diosa conocida también como Venus, que era la diosa de la fertilidad o la diosa del amor. Se dice que ella tenía 1,000 sacerdotisas que eran prostitutas. Entonces, la manera de cómo estas personas adoraban a la diosa Afrodita era teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y esa era su forma ritual de adoración para esta diosa Afrodita, ¿no? Bueno, y en Grecia es conocido también porque habían muchos dioses, ¿no? Poseidón, Hermes, Apolos, Isis, muchos nombres, ¿no? Que supuestamente que tienen que ver con la mitología griega, ¿no? Entonces también los corintios, yo ya le estoy hablando de la ciudad, no de la iglesia, de la ciudad de Corinto, que ellos también tenían cierta influencia a lo que es la filosofía. A ellos les gustaba escuchar nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos puntos. Y sobre todo, cuando había una persona que veían que tenía grande oratoria, que hablaba bien, no importaba mucho lo que esta persona decía, no les importaba mucho el contenido, sino de la manera como lo decía. O sea, que sea, porque ellos también estaban mucho involucrados en la oratoria. Ellos querían ser sorprendidos, ¿no? Si había alguien que sabía oratoria, plum, ellos como que estaban al tanto para escucharlo, ¿no? Estaban ahí con esa necesidad de querer escucharlo, por la manera de cómo esta persona podría hablarles. Entonces, habían algunos puntos que los corintios eran conocidos. Dice, actuar como un corintio, que alguien que pertenecía a ese lugar, actuar como un corintio significaba participar de fornicación. Participar de fornicación. Si a una persona llamaban que era corintio, estaban diciéndole que era un fornicario. Y si llamaban a una acompañante de Corintia, a una mujer, prácticamente le estaban diciendo que era una prostituta. Entonces, a ese punto llegaron para llamar así, era la característica de los corintios, ¿no? Fornicarios, inmorales,
borrachos también, ¿no? Porque hay un autor cristiano que dice que en ese tiempo había un escritor, o no sé si en ese tiempo, pero había un escritor griego que se llamaba Eliano. Dice que este escritor mencionó de los corintios que cada vez que hacían un retrato de un corintio, el retrato era que estaba borracho. O sea, prácticamente era la vida de los corintios, era esto: borracheras, orgías, fiestas, fornicación. Todo esto era lo que había dentro de la ciudad de Corintio. Entonces, así era Corintio, ¿no? Y entonces, tanto fue su pecado de fornicación o de inmoralidad sexual que prácticamente la palabra corintio se usó para este tipo de personas. Y la palabra fue esta: corintianizar. Estas personas están corintianizando. ¿Qué significaba? Están fornicando. Entonces, tanto era el pecado de Corintio que esta palabra corintio ya significaba fornicar. Entonces, a tal punto era el pecado totalmente gravísimo de esta ciudad de Corinto que ya se les llamaba así a los fornicarios, ¿no? Corintios, o corintianizar. Entonces, en este lugar es donde se levanta la iglesia. En este lugar, ¿quién levanta esta iglesia de Corinto? ¿Quién se imaginan que levantó, predicó la palabra en Corinto? ¿Quién se imaginan que fue? ¿Quién? Pablo. Realmente fue Pablo, ¿no? Y ahorita vamos a ver la historia de cómo se levantó una iglesia en Corinto. Ya no vamos a hablar mucho de la ciudad de Corinto, ¿no? Pecaminosa, inmoral, como muchas de hoy en día, ¿no? Porque así está el mundo hoy en día, ¿no? A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, ¿no? Y bueno, así está el mundo hoy en día, ¿no? Entonces, esta carta, esta iglesia la plantó Pablo en su segundo viaje misionero. Y permaneció en Corinto Pablo por 18 meses. 1 año y medio es lo que permaneció Pablo en Corinto. Probablemente es lo más seguro que Pablo haya escrito 4 cartas a este lugar de Corintio. ¿Cuántas cartas encontramos en la Biblia hacia la ciudad de Corinto, a la iglesia de Corinto, perdón? ¿Cuántas cartas vemos en la Biblia que Pablo envió a Corinto? ¿Cuántas? 2. Pero probablemente Pablo haya escrito 4 cartas. Solo que 2 tenemos en las Escrituras. ¿Y por qué podemos pensar eso? Quiero que vayamos un momento a 1 Corintios capítulo 5, de 9 al 11. 1 Corintios capítulo 5, de 9 al 11. 1 Corintios 5, 9 al 11. A ver, dice, supuestamente viene a ser la segunda carta, ¿eh? Si contáramos las 4, 1 Corintios vendría a ser la segunda carta de Pablo. Pero ¿por qué podemos pensar esto? Miren lo que dice el versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces, estamos leyendo 1 Corintios 5, 9 al 11.
Y encontramos que Pablo les dice, os he escrito por carta. Como diciendo Pablo, yo ya les escribí este tema. Yo ya les hablé de este tema. ¿De qué tema? Dice, que no juntéis con los fornicarios, con aquellas personas que fornican, que tienen una vida sexual sin ningún freno, ¿no? Que están casados con cualquier persona. Y eso está mal, dice Pablo, ¿no? Yo ya les hablé de este tema, de este punto de la fornicación, yo ya les hablé que si dentro de la iglesia hay alguien que está fornicando, está practicando ese tipo de pecado, que no te juntes con él, dice Pablo, ¿no? Yo ya les hablé de ese tema, ya les escribí por carta. No se junten con fornicarios que supuestamente dicen ser creyentes. Y aquí está la aclaración, ¿no? Pablo le dice, no te estoy diciendo que no te juntes con los fornicarios de este mundo, porque en tal caso tendrías que salirte del mundo, ¿no? Entonces, lo que Pablo está queriendo decir es que no te juntes con los que dicen ser cristianos y están viviendo en fornicación. Con ellos no te juntes. Y hemos visto, ¿no? Que antes de estos versículos, lo que Pablo estaba hablando era un caso justamente de inmoralidad sexual, ¿no? El cual Pablo animó a la iglesia a que lo sacaran a este hombre que está fornicando, ¿no? Y ahí es donde Pablo le dice, yo ya les escribí de este tema, que no se junten con los fornicarios, ¿no? Y no les digo con los fornicarios de todo el mundo, ¿no? Porque en ese caso tendríamos que salir del universo, ¿no? Pero yo te digo, no te juntes con los fornicarios que dicen ser creyentes, ¿no? O que están en la iglesia. Con ellos no te juntes. Entonces, vemos que realmente Dios desea una iglesia pura, que no haya este tipo de pecados, ¿no? Dentro de nuestra iglesia, que afecta, que nos afectaría como iglesia, este tipo de pecados, ¿no? Cualquier pecado afecta, en verdad, ¿no? Cualquier pecado, cualquier tipo de pecado afecta. Y lo que Dios está buscando en la iglesia, en nuestra iglesia, es que haya pureza, es que haya santidad. Entonces, esto nos da una probabilidad de que Pablo ya les había escrito una carta, ¿no? Por eso es que le digo que probablemente Pablo haya escrito 4 cartas a Corintios. Simplemente las demás cartas se perdieron, pero Dios mantuvo primera y segunda de Corintios para nosotros, para poder leerla, para poder estudiarla. Es la palabra de Dios. Y es lo que estamos leyendo, estudiando esta mañana. Entonces, también quiero que vayamos bueno, el propósito de esta carta. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Es la defensa del ministerio de Pablo y la defensa de su apostolado. Este es el propósito de esta carta. Ténganlo en mente. El propósito por el cual Pablo escribe esta carta es la defensa de su ministerio, de su obra y de su apostolado, ¿no? Como instrumento de Dios. Entonces, pero no va a ser el único tema que vamos a ver en 2 Corintios. Vamos a ver diferentes temas. También vamos a hablar acerca del consuelo de Dios la próxima semana. Vamos a hablar del aguijón de la carne de Pablo. ¿A qué se refería con el aguijón de la carne? Vamos a hablar de la tribulación, que en medio de la tribulación puede haber gozo como creyentes. El tema que le dan al libro, hay un comentarista bíblico cristiano que tiene su libro y que le ha puesto animados en Cristo. Animados en Cristo. Otro pastor que le ha puesto al tema de 2 Corintios, le ha puesto transformados en Cristo. Yo a este 2 Corintios yo le he puesto nueva criatura, que es un poco similar, pero no es que he tenido que pensar bastante, porque yo saqué un versículo de la Biblia, ¿no? 2 Corintios 5:17.
menciona esta parte, nuevas criaturas. Y creo yo que se aplica bastante en esta segunda carta de Corintios, este tema, ¿no? Nueva criatura, nueva criatura. No sé si se aprecie bien el fondo, pero si ven el loguito de Corintios, o ya les va a llegar la alerta, o los que están en la transmisión lo pueden ver claramente, es un gusanito, un capullo, y luego una mariposa, ¿no? Nueva criatura. Y justamente los problemas que había en 1 Corintios, las dudas, los pecados que ellos tenían, lo carnales que ellos eran, la división que había como iglesia, creo que en esta carta de 2 Corintios, ya que es una carta muy personal de Pablo hacia esta iglesia, creo que realmente hay un cambio en ellos. Realmente se va a demostrar que son nuevas criaturas, ¿no? Como nosotros debemos serlo, ¿no? Nuevas criaturas en Cristo. Entonces, ahora sí quiero que vayamos a Hechos capítulo 18 y vamos a leer del 1 al 11. Hechos capítulo 18. Todos vayan a sus Biblias. Todos. A pesar que esté aquí, me gustaría que vayan a sus Biblias. Hechos 18. Capítulo 1, y vamos a leerlo hasta el versículo 11. Hechos 18, versículo 1 al 11. Entonces Pablo aquí se va a dirigir, va a emprender su segundo viaje misionero. No está solo, sino que tiene a Silas y a Timoteo de acompañantes en este viaje misionero. Él, antes de ir a este viaje, él tuvo un sueño. Dice, un varón del lugar de Macedonia, Grecia, se le presenta en sueño pidiéndole que vaya hacia ese lugar, ¿no? Europa. Entonces Pablo decide ir hacia Europa justamente, y va por distintos lugares de Grecia, ¿no? Por distintos lugares de Europa, va a Tesalónica, a Berea, a Atenas, y ahí predica la palabra de Dios, ¿no? Entonces, después de ir a esos lugares, llega ¿a qué lugar? ¿De qué lugar estamos hablando? Corinto. Entonces, en el capítulo 18 de Hechos, leemos en el versículo 1, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, acá me voy a detener un ratito. Dice, después de estas cosas, Pablo había estado en Atenas, ¿no? En su segundo viaje misionero. Pasea por Europa para predicar la palabra. Bueno, esa palabra sonó mal de pasear, pero lo que él hacía era predicar la palabra de Dios, ¿no? Y sufrió bastante, ¿no? Oposición, apedreamiento. Sufrió bastante Pablo, en verdad, ¿no? Negación por parte de la gente. Y dice que después de haber estado en Atenas, fue a Corinto. Si ustedes buscan en el mapita de Atenas, dónde está Atenas y Corinto, prácticamente Atenas con Corinto son vecinos. Pero claro, lo separa una cierta distancia, ¿no? Pero como que vecinos como enemigos, algo así, ¿no? Pero entonces Pablo de Atenas pasa hacia Corinto. Y dice que en Corinto Pablo halla a un judío llamado Aquila, que era natural del Ponto. Había venido de Italia. ¿Con quién estaba Aquila? Con su mujer, no su esposa.
Priscila. Y dice que cuando ellos habían estado en Italia, Claudio, el gobernador, había mandado, dice, que todos los judíos salieran de Roma. Entonces, por ese motivo es que Aquila y Priscila tuvieron que salir de Roma y venir hacia Corinto, porque Claudio, el gobernador, los había sacado, ¿no? Y probablemente el motivo por el cual Claudio decidió que todos los judíos fueran sacados de allí era porque simplemente había habido la introducción del cristianismo en estos lugares, en este lugar de Roma, y generaba una cierta disputa en las sinagogas, una cierta oposición. Entonces simplemente el general Claudio decidió que todos los judíos fueran sacados de Roma, ¿no? Y es por esa razón que Aquila y Priscila, este matrimonio, están en Corinto. Y Pablo se encuentra con ellos. Y como Pablo y Priscila trabajaban haciendo tiendas, y Pablo también tenía conocimiento de este trabajo, se unió a ellos a hacer tiendas. Entonces, este tipo de trabajo de hacer tiendas, no es que compraron abarrotes, arroz, azúcar, no, galletas, no. Este tipo de hacer tiendas era tipo como carpas, que tenían que cortar las telas o hasta a veces pieles de animales. Y tenían que cortar y coser y así formar una pequeña tiendita, ¿no? Para que la gente pueda, ya que Corinto era un lugar de mucho comercio, venía mucha gente de diferentes lugares y era necesario un lugar, ¿no? Para poder pasar la noche, podríamos llamarlo así, ¿no? Entonces, este era el trabajo de Pablo. Y si vemos la vida de Pablo, él como misionero, como apóstol, como enviado de Dios, realmente él tenía el derecho de recibir un apoyo por parte de la iglesia, ¿no? Pero nos dice la Biblia que él no quería ser gravoso, él no quería ser una carga para la gente de la iglesia, sino que él quería trabajar y de esa manera proveer para sus propias necesidades. Era lo que hacía Pablo, ¿no? Él como apóstol tenía el derecho, el deber de recibir ayuda económica para así poder dedicarse a la obra de Dios. Pero él no, él dice, voy a trabajar, voy a sustentar mis necesidades. Y él trabajaba. Y él trabajaba fuertemente, ¿no? Día y noche. Me hace recordar a Víctor. Día y noche trabajaba, ¿no? Fuertemente. Sin dejar de predicar la palabra de Dios, ¿no? Sin dejar de predicar la palabra de Dios. Pablo era un hombre dedicado a la obra de Dios, ¿no? Pero eso no lo excluyó de trabajar. Y él va a Corinto y empieza a trabajar, ¿no? Porque se encontró con este matrimonio. Ahí quizás surge una pregunta, ¿no? ¿Es bueno que un pastor trabaje? ¿Es bueno que un pastor trabaje? La idea en realidad de esto es que el pastor esté 100% en la obra de Dios, ¿no? Eso sería lo mejor. Y que nosotros como iglesias podamos sustentar al pastor, ¿no? Y que el pastor se dedique a la obra de Dios, ¿no? A enseñar, a discipular, a estar en todas, ¿no? Predicar. Eso sería lo ideal. Y bueno, Pablo tenía el derecho también de que la iglesia pueda sustentarlo, pero él decide simplemente trabajar y poder sustentar sus propias necesidades para no hacer carga a la iglesia, ¿no? A los creyentes. Y para ser ejemplo también, ¿no? Pero no está mal que un pastor trabaje, no está mal. Pero si le quita tiempo para estudiar la Biblia, si le quita tiempo para aconsejar, para discipular, ¿no? Lo ideal es que pueda dedicarse al pastorado 100%, ¿no? 100% al ministerio y que nosotros como iglesia podamos sustentarlo.
Y eso vamos a ver más adelante también, ¿no? En esta carta de 2 de Corintios. Vamos a hablar de ese tema más claro en esa oportunidad que nos toque leer esa parte, ¿no? Entonces, continuamos versículo 4. Pablo está en Corinto, se encuentra con este matrimonio, tenían el mismo oficio de hacer tiendas. Y el versículo 4 dice, acá está donde les digo que no fue lo único que fue a hacer Pablo a Corinto, no fue trabajar, no es que quería aprovechar que era un lugar que iba económicamente bien. Él quiso hacer esto. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Espera, me olvidó. Ahí está. Persuadía a judíos y a griegos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, aproximadamente esta época en la que Pablo está aquí en Macedonia, pongámosle un promedio de 50, 55 años después de Cristo. Después de Cristo. O sea, más o menos 20 años después de la crucifixión de Jesucristo. Y dice Pablo, está en la sinagoga. Este lugar donde normalmente se reunían los judíos en el día de reposo. ¿Para qué? Para leer las Escrituras. Para leer las Escrituras. Y dice que en este lugar estaban también judíos y griegos, que eran los corintios, ¿no? Griegos. Y dice que Pablo estaba persuadiéndoles, estaba enseñándoles, estaba animándoles. ¿Qué cosa les enseñaba Pablo? ¿Qué cosa Pablo predicaba? ¿Qué era lo que Pablo predicaba? Mira lo que dice el versículo 5. Dice, Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos, ¿qué cosa? Que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo. Esto era lo que Pablo enseñaba en la sinagoga. Habían judíos, habían griegos, y Pablo persuadía a la gente a esto. ¿Qué le decía? Jesús, el que ha muerto en una cruz hace 20 años, bueno, en esa época, realmente Él es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. Él fue el enviado de Dios. Él ha sido crucificado en la cruz por nuestros pecados. Y Él es el Cristo. Él es el verdadero Cristo. Acuérdense que en Corinto había muchos dioses, ¿no? Y Pablo le dice, Él es el verdadero Cristo. Él fue crucificado, Él resucitó al tercer día, Él es el Hijo de Dios. Él es el enviado de Dios. Entonces, esto era lo que Pablo persuadía a la gente en las sinagogas. Habían judíos, habían griegos. Y esto es lo que Pablo hacía, enseñaba, predicaba de Cristo. Este es el centro de la predicación, Jesucristo. No hablar de Pablo, no hablar de mí, no hablar de Víctor, no hablar de la iglesia, sino hablar de Cristo. Esa es la predicación. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo en Corinto. Y Timoteo y Silas, que vinieron de Macedonia hacia donde estaba Pablo en Corinto, lo encontraron así a Pablo, ¿no? A Pablo lo encontraron hablando, enseñando, ¿no? Predicando, entregado totalmente a la enseñanza, ¿no? A la predicación. Así lo vio Timoteo y Silas a Pablo, así lo vieron. Versículo 6. Versículo 6. Nunca falta estas cositas, ¿no? Nunca falta la oposición. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. A los gentiles. Entonces, había gente que simplemente no les parecía correcto. No creían.
a lo que Pablo estaba predicando. Y bueno, lo que hizo Pablo, dice, fue sacudir sus vestidos. Vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo, en cierta manera, está haciendo lo que Jesús le dijo a los discípulos. Cuando Jesús estuvo con los discípulos, los mandó, ¿no?, de dos en dos a distintas partes de Israel para predicar la palabra, ¿no? Y Jesús les dijo, si hay alguna ciudad que no los quiere escuchar, cuando salgan de aquella ciudad, ¿qué tienen que hacer? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Sacudir sus sandalias, sus pies, el polvo de sus sandalias, ¿no? ¿Y qué cosas estaban demostrando? Que esta ciudad ha escuchado acerca de Jesús, pero ellos no han querido recibir el mensaje. Y prácticamente lo que Pablo está haciendo aquí, hubo oposición. No quisieron escucharlo a Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Sacudió sus vestidos, ¿no?, y diciendo, yo estoy limpio, tu sangre sea sobre vuestra cabeza. Es su responsabilidad, ha sido su decisión si creer o no en Cristo. Es su responsabilidad. Pablo de alguna manera cumplió con su trabajo de llevar la palabra de Dios a Corinto, pero ya hubieron personas que no quisieron creer, ¿no?, en Cristo. Y por esa razón es que Pablo hace esa sacudida de polvo, ¿no? Dice, versículo 7. Versículos 7 y 8 dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y es como inicia la iglesia de Corinto. Pablo llega a los gentiles, los judíos, los griegos no quisieron escucharle. Pablo se sacude sus vestidos, se va a los gentiles y se encuentra con uno llamado Justo, que era temeroso de Dios. Y dice, también se encontró con Crispo, que era el principal de la sinagoga. Quizá Crispo era el que se encargaba de las reuniones en la sinagoga, ¿no? Él permitía a quién enseñar y quién no. Crispo, el principal de la sinagoga. Dice, él creyó en el Señor. Y no solamente él, sino su casa también, su familia. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y así inicia la iglesia de los corintios. Pablo predicaba la palabra. Es como nosotros hemos venido aquí a la iglesia. Alguien nos predicó, alguien nos enseñó. Yo llegué así. Me invitaron a las reuniones de niños. Yo tenía 14 años, pero me invitaron a la de niños. Así empecé. Hasta que poco a poco se hizo reunión de jóvenes. Se enseñaba la Biblia para cualquier edad. No era reunión de jóvenes, perdón, era abierto, pero sino que la mayoría que iba eran jóvenes. Y así empecé, y ahí escuché la predicación de Jesucristo. Ahí escuché el mensaje del Evangelio. Y así fue como yo creí en Jesucristo. Y así es como nosotros estamos, creo yo, ¿no? Alguien nos predicó, alguien nos enseñó. O quizá vinimos a la iglesia y ahí escuchamos el mensaje del Evangelio de Cristo. Lo que Pablo predicaba. Él es el Cristo, Él murió por ti en la cruz. Él ha dado su vida por ti. Y es tu decisión si recibirlo en tu vida o no. Pero yo decidí entregar mi vida a Dios y sé que muchos de ustedes, o prácticamente todos, lo han hecho, ¿no? Pero siempre mantengamos esta decisión. Yo ya llevo 13 años como cristiano y aquella decisión que yo tomé hace 13 años la sigo viviendo hoy en día, ¿no?
Mantengamos esta decisión, perseveremos, ¿no?, en el Señor. Entonces, así es como inicia la iglesia de Corinto. Vamos a avanzar con unos versículos más, los 3 finales de Hechos. Versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Entonces, el Señor se le aparece en visión de noche a Pablo y le dice a Pablo: no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué Dios le dice esto a Pablo? El Señor Jesús. ¿Por qué le dice esto en visión de noche a Pablo? ¿Por qué le dice no temas? Porque tenía miedo. Por algún motivo se le dice no temas a alguien, ¿no?, que está teniendo miedo. No temas, habla, le dice a Pablo, ¿no? No calles, no calles. ¿Y cuál es el motivo por el cual el Señor le anima a Pablo a hablar? Dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y miren lo que dice esto: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad de Corinto. Dios le dice esto: enseña, habla, no tengas temor, yo estoy contigo. ¿Por qué motivo le da esto el Señor a Pablo? Le dice: yo tengo mucho pueblo en Corinto. Hay muchas personas que van a ser salvas, le dice Dios. Habla, encárgate de enseñar, no temas, habla, enseña. Tengo mucho pueblo. Y en el momento de la alabanza, de verdad a mí me ha gustado mucho cantar a Dios y verlos, ¿no?, a ustedes. Creo que no los he contado así por dedo, pero seremos 20 y tantos, ¿sí? Más o menos. No, sacando mi cuenta, 30 ya digamos, 30 digamos. Y las sillas están llenas y de verdad es un grupo bueno, ¿no? Es un buen número. Acá en San Juan de Lurigancho hay 1 millón de personas. Hay muchas iglesias. Pero yo estoy seguro que no cada persona de San Juan de Lurigancho ha escuchado el mensaje del Evangelio. O quizás se les haya olvidado y no lo tengan presente. Es nuestro trabajo, de verdad. Lo que hacía Pablo también nosotros necesitamos hacerlo. Pablo trabajaba, sí, pero no descuidó lo que para él era más importante: predicar la palabra. Ese era su llamado, claro que sí. Pero Dios nos ha llamado a todos nosotros a predicar la palabra. Predicar, hablar de Cristo, porque ese es el centro de la predicación. Y hay mucho pueblo acá en San Juan de Lurigancho y mucha gente por alcanzar. Entonces Pablo se detuvo allí 1 año y medio enseñándoles la palabra de Dios. Eso era lo que hacía Pablo, enseñar la palabra de Dios. Y así comenzó la iglesia de Corinto. ¿Había problemas? Claro que sí, como iglesia. Pablo por eso le escribe la primera carta, para aclarar las dudas que había. Y esta segunda carta también vamos a ver a los corintios totalmente animados, totalmente transformados, totalmente como nuevas criaturas. Y bueno, esa ha sido la introducción. Pero vamos a leer el versículo 1 y 2 de 2 de Corintios, ¿ya?, para avanzar algo de esta carta. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a leer. ¿A qué hora es? Quiero ver la hora. Ya, vamos a avanzar. Dice, 2 de Corintios
Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, siempre en las cartas, en aquel entonces ponían el nombre al inicio del escritor, del autor. Entonces, Pablo es el autor de esta carta. Pablo. Dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Cuál era el principal propósito de esta segunda carta de Pablo? ¿Se acuerdan que lo mencioné? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién estaba atento? ¿Quién estaba despierto? Defender su ministerio y su apostolado. Y aquí en este inicio del saludo dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Un apóstol es un enviado de Dios, es un mensajero, es un embajador. ¿Cuántos apóstoles tuvo Jesús en la tierra? ¿Cuántos? 12. Uno de ellos lo traicionó. ¿Y qué pasó con Judas? El que lo traicionó fue Judas Iscariote, ¿no? En el libro de Hechos nos dice que él se amarró a una rama de un árbol, se ahorcó, cayó y se partió la cabeza. Es la manera de cómo murió Judas Iscariote. Entonces quedaban 11 apóstoles. Los apóstoles decidieron escoger a 2 personas. Uno era Matías y el otro, si no me equivoco, José. Y tiraron suertes, oraron, dice, ¿no? Y tiraron suertes para ver quién de los dos podría reemplazar a Judas, ¿no? Y claro, para eso habían ciertos requisitos, ¿no? Que hayan estado en el ministerio de Jesús durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, esos 3 años de ministerio, y que lo hayan visto resucitado. Esos eran los requisitos para tomar el cargo de Judas, ¿no? Este apostolado. Entonces la suerte cae sobre Matías y él sería el que reemplazaría a Judas, ¿no? Pero a Matías en el libro de Hechos ya no se habla más. De quien se habla más es de Pablo, de Saulo. Y aquí nos dice la Biblia, que Pablo mismo escribe, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo. No por voluntad humana, no porque el hombre haya escogido, sino por quién, por la voluntad de Dios. Entonces muchos creen de que realmente el que debe ser considerado como el número 12 de apostolado es Pablo, ¿no? Pero en verdad eso a Pablo no le importa, ¿no? Es el 12º, el 13º, no sé si así se dice. Lo que importa es que él está cumpliendo el llamado de Dios. ¿A qué lo llamó Dios? A ser un apóstol, a llevar el mensaje, a llevar la palabra de Dios. Hoy en día no podemos considerar a nadie con ese título, ¿no? De apóstol, ¿no? No hemos visto a Jesús resucitado, no hemos estado en ese tiempo de su ministerio. Pero lo que podemos considerar hoy en día es el trabajo, sí, de un misionero, de alguien que va a un distinto lugar para levantar iglesias, para predicar la palabra, ¿no? Ese es el trabajo de un misionero hoy en día, podríamos llamarlo así, de un apóstol, ¿no? Un misionero, alguien que va a un distinto lugar para predicar la palabra de Dios, ¿no? Y tenemos aquí dentro de nosotros a una misionera, ¿no? Mary. Y ese es el trabajo, levantar, predicar la palabra, ¿no? Es el trabajo de Pablo, ¿no? Y él dice, es por la voluntad de Dios que es llamado un apóstol. Dice, y el hermano Timoteo
Entonces Pablo fue un acompañante de Pablo en este viaje misionero. Y acá como que cuando lo menciona Pablo a Timoteo es como un realce, ¿no? Como autoridad también para Timoteo. Lo que escuché era que en la primera carta como que la gente de Corinto no reaccionó muy bien ante Timoteo, ¿no? Entonces cuando Pablo lo menciona aquí en la segunda carta, menciona su nombre, es como que le da un cierto realce, ¿no? Un cierto liderazgo a Timoteo, ¿no? Como representante también, ¿no? Como que realmente Timoteo sí tiene un cargo importante. Por eso es que lo mencioné. Aparte que era su acompañante, su compañero, su hijo en la fe, ¿no? De Pablo, ¿no? Y dice, esta carta dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya hemos visto cómo era Corinto, ¿no? Borrachos, inmorales, fornicarios, idólatras. Les gustaba mucho la filosofía, la oratoria. Un pueblo pecaminoso. Pero ¿qué dice? La iglesia de Dios. Esta carta va dirigida hacia ellos, hacia la iglesia que está en Corinto, ¿no? Esta ciudad pecaminosa, para ellos va esta carta. Con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces Grecia, veámoslo de esta manera, Grecia está Macedonia, en el medio está Corinto, y en la parte norte Macedonia, en la parte del medio Corinto, y en la parte sur está Acaya. Todo eso pertenece a Grecia. Corinto está en el medio de Grecia. Si ustedes buscan en el internet, el mapita, hay algo que se llama el Istmo de Corinto. Hay una franja que divide Grecia, una franja, está el mar, que ahí hay navegación y todo eso. Pero esta franja mide 6 kilómetros y esta franja de ancho tiene 25 centímetros, no, 25 metros. 25 metros de ancho. Es una franja bien derechita. Ahí pasa la navegación y todo eso. Y ahí está Corinto en el medio. Y en los dos lugares, en ambos lados, hay comercio. Por eso es que Corinto era un lugar próspero, ¿no? Muy rico. Y entonces Macedonia en la parte norte, Corinto en el medio, Acaya en la parte sur. Todo eso pertenece a Grecia. Entonces dice, con todos los santos que están en toda Acaya. Miren cómo se le llama a la iglesia de Corinto. ¿Cómo se les llama aquí? A todos los santos. A pesar de sus dificultades, a pesar de sus debilidades, a pesar de estar rodeados por pecado, por esta iglesia de Corinto, Pablo los llama santos, ¿no? A la iglesia de Corinto que son santos. A los santos. Santos, en nuestra mentalidad, quizás santo es alguien que quietito en la iglesia, ¿no? Que no se ríe, que está tranquilito, ¿no? Que un poco más y le sale una argollita encima de la cabeza, ¿no? Quizás eso es lo que pensamos santos nosotros, ¿no? Pero nosotros somos santos porque nosotros como iglesia lo somos, pero no por lo que nosotros podamos hacer o hayamos hecho, sino solamente por Jesucristo. Es como podemos ser llamados santos, por Jesucristo. Por Él. ¿Qué hizo Él? Él murió en la cruz. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Entonces, una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, somos llamados santos. No por nuestros méritos, sino por los méritos ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Y dice, el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este era el clásico saludo de Pablo, ¿no? Se presentaba, mostraba cuál era su trabajo, quién lo acompañaba, a quién iba dirigido, y el saludo que normalmente hacía Pablo, gracia y paz a vosotros, ¿no? Los conocidos como los mellizos del Nuevo Testamento, ¿no? Gracia y paz, siempre van juntos. Cuando leímos Tito, ahí eran los trillizos, ¿no? Porque ahí había gracia, misericordia y paz. Estos son los mellizos.
Gracia y paz. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era un típico saludo, ¿no? Gracia y paz. Gracia, en griego, charis. Charis. Era un típico saludo que se daban las personas. Gracia. Y el paz, para los hebreos, en hebreo es shalom. También un típico saludo para ellos, ¿no? Gracia y paz. Shalom, paz para ustedes, ¿no? ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y paz, ¿de quién puede venir? De Dios. De Dios. La gracia y la paz. Yo sé que cuando nosotros hacemos algo malo, cuando pecamos, cuando hemos caído en pecado, nos sentimos de lo peor. Los más malos, los que no merecemos ni siquiera pisar el escalón de la iglesia, porque pensamos que no podemos mirar a nadie, porque me voy a quemar. Eso es lo que pienso yo cuando peco, ¿no? Cuando caigo. Pero dice aquí, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. La gracia de Dios, algo que no podemos entender, es un favor de Dios hacia nosotros, su perdón y sobre todo la paz que podemos tener delante de Él, ¿no? La paz de Dios. ¿Cuántos nos preocupamos, ¿no? Cuando hacemos algo malo, pensamos que no hay perdón ante los ojos de Dios. Pensamos que ya con esto que hice ya no tengo solución ya. Pero no, hay la gracia de Dios y la paz de Dios, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento. Esto vino de Dios. Y este es el saludo que Pablo les da normalmente a las iglesias, ¿no? Y tengamos en cuenta esto porque es lo que Dios quiere para nosotros, que vivamos dentro de su gracia y al vivir dentro de su gracia podemos experimentar la paz de Dios, ¿no? La paz de Dios. Entonces, vamos a orar para terminar. Ya es tiempo. Vamos a orar, no sin antes mencionarles que nosotros somos llamados santos como iglesia, santos de Dios, santos por medio de Jesucristo. Y lo que vamos a estar viendo en esta segunda carta de Corintios es que somos nuevas criaturas, realmente nuevos, una vida nueva en Cristo. ¿Cómo eran los corintios de aquel entonces? La ciudad, había fornicación, borracheras, idolatrías, filosofías, mucho pecado. Y quizás de repente algunos de nosotros también hemos vivido en ese tipo de pecados. Dentro de la palabra fornicación incluye todo, relación sexual, pornografía, masturbación, incluye todo eso. Todo eso incluye dentro de este pecado de la fornicación, ¿no? Y bueno, si nosotros antes de ser cristianos practicábamos estos distintos tipos de pecados mencionados, tú en Cristo eras nueva criatura, ¿no? Esas cosas viejas quedó atrás y nosotros somos nuevos delante de los ojos de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Te pedimos que tú nos sigas mostrando tu voluntad en nuestras vidas. Esta mañana hemos podido leer Corintios, un poco algunos versículos, el libro de Hechos, y hay mucho
muchos ejemplos para nosotros, Señor, que podemos imitar. La vida de Pablo, entregado a la predicación, el trabajo que él podía hacer. Y bueno, que nosotros podemos vivir de una manera santa, aún estando en un lugar pecaminoso. Y tú no nos pides que nos alejemos de esta gente, sino más bien que podamos predicarles la palabra, hablarles de ti, Jesús. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este hermoso tiempo. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Amén, amén y amén.